Buenos días amigos, este es el segundo video de esta serie que tenemos de compañía el doctor Abraham Martínez, donde vamos a continuar con la orientación sobre qué funciones tiene un coordinador médico, qué hace un coordinador médico, en qué nos puede ayudar. Espero el doctor nos siga acompañando, como pueden ver es muy elocuente y vamos a seguir adelante con esto. Bueno doctor, seguimos con esta serie de videos. Espero nos siga usted haciendo el favor de contestar nuestras preguntas. Claro. Ya hemos hablado de las funciones del coordinador médico, tipos de coordinadores médicos, qué conflictos son los más frecuentes que llegan con usted y sobre los niveles de atención. Para todo esto aquí va a aparecer la etiqueta de nuestro video anterior para que quienes no lo hayan visto lo puedan ver y nos alcancen y estemos hablando de lo mismo. Siguiente pregunta que yo creo que es muy importante y nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que sucede dentro de una unidad. ¿Qué es la relación médico-paciente, doctor? Porque yo tengo entendido que muchas veces los conflictos se dan por la relación médico-paciente más que por la enfermedad propiamente de la que tenga el paciente. ¿No nos puede usted ampliar este tema? Bueno, la relación médico-paciente como tal es un vínculo que se da precisamente entre la persona que acude a recibir una atención o a solicitar un servicio precisamente en una unidad de medicina familiar o en algún centro de salud o algún centro médico, entre el paciente y el prestador de ese servicio, ya sea el médico o inclusive puede ser una relación entre digamos, la persona que acude al derechohabiente y el prestador como tal, que puede ser nutrición, enfermería o algún otro servicio más. No siempre es nada más el médico el que establece una relación, pero obviamente se habla más de esta relación médico-paciente porque es la primera que se da en la consulta. Entonces el vínculo que se establece entre una persona que acude a solicitar algún servicio de salud y el prestador como tal, que es el médico, que puede, digamos, dar ese servicio o que da esa atención de salud. Este tipo de relación, puede haber diferentes tipos de relaciones, obviamente dependiendo de las características de la persona que acuda a solicitar el servicio y de la persona que lo preste. Sabemos que somos humanos, entonces el médico como tal es un ser humano y tiene un carácter, tiene una mentalidad previa e inclusive una orientación profesional o clínica como tal previa a la atención que puede inclusive influir en este tipo de relación, así como también el paciente, dependiendo de las características de la atención que él desee o que él piense o de la expectativa que tiene con respecto a la atención que va a recibir, obviamente puede acudir de diferente manera al prestador de servicio. Puede ser una relación cordial, respetuosa, de buen trato como debería de ser, o puede ser una relación conflictiva, irrespetuosa y obviamente ya orientada o con alguna queja que pues obviamente tenemos que llegar a resolver. Entonces puede haber varios tipos de relaciones médico-paciente dependiendo de cada uno de los sucesos o de cada una de las situaciones que pueda llegar a presentarse durante la interacción entre estas dos personas, entre el que solicita el servicio y el que lo desempeña o el que lo presta. Entonces podríamos hablar de que es más bien una relación entre el personal de salud y los receptores del servicio, los usuarios del servicio. Muy bien, doctor, creo que eso nos ha quedado muy claro. Yo sé que usted ha visto los videos previos que hemos tenido. No sé si recuerda el primer video que tuvimos del acto médico. Hablábamos del acto médico y los problemas que estos generan, desde el interrogatorio y conocer al paciente, interrogarlo, explorarlo. Posterior a esto, que tenemos que llegar a un diagnóstico usando estudios de laboratorio, gabinete, hacer diagnósticos diferenciales. Llegamos a un diagnóstico, se ven las propuestas de tratamiento y después el seguimiento.
yo he visto muchas quejas, muchos problemas contra la medicina de primer nivel, que es finalmente la que usted maneja, con relación a dos puntos del acto médico. Número uno, en la cuestión de la entrevista, para revisar al paciente, interrogarlo, explorarlo, que son consultas muy rápidas. No tengo el dato exacto en el IMSS, pero en el ISSSTE son consultas a veces de 5 o 10 minutos. En la Secretaría de Salud son de 10 minutos en una carga de trabajo excesiva, donde no nos da tiempo de dar una buena revisión a un paciente. ¿Esto afecta para los diagnósticos? Primero que nada, sí, tendríamos que hablar ahí en ese punto de que los sistemas de salud como tal están sobresaturados o sobrecargados precisamente de la población en general. En el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es donde yo laboro, damos atención aproximadamente al 60-70% de la población a nivel nacional. El ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores, da aproximadamente atención a un 30%, y existen otras instituciones como el ISEMIN, que presta servicios a los trabajadores del Estado de México, como el DIF, como la Cruz Roja o como otras instituciones más, que dan atención a población abierta o a población que no tiene ningún tipo de seguridad social como tal, y que obviamente es insuficiente la cantidad de personal que tenemos para prestar atención a todas esas personas que acuden con nosotros para solicitar un servicio de salud. Entonces, pues obviamente eso nos acorta los tiempos de atención, a veces, como lo mencionas bien, hasta 10, 15 o a un máximo de 20 minutos, y por lo tanto, pues obviamente no se da una buena revisión en algunas situaciones, sobre todo situaciones que lo ameritan como tal, o porque el paciente lleva una expectativa de que pues acude a una consulta y piensa que puede acudir por todos los servicios completos en una sola revisión, cuando lamentablemente no siempre se encuentra todo en un mismo lugar. Como por ejemplo hay unidades que solamente cuentan con consulta externa, con tal vez algún servicio extra, pero no tienen rayos X, no tienen laboratorios o no tienen estudios auxiliares para poder diagnosticar adecuadamente a ese paciente en el menor tiempo posible, y por lo tanto es necesario referirlo a un segundo o hasta un tercer nivel para que el paciente reciba una atención integral y completa. Por lo tanto, pues sí es a veces difícil dar o emitir un diagnóstico en tan poco tiempo, y inclusive hacer una buena revisión en tan poco tiempo. Obviamente se buscan estrategias por parte del personal que presta la atención para poder hacer lo mejor que se pueda en el mejor tiempo posible y ahorrar obviamente tanto en recursos como en tiempo para beneficio del paciente, y obviamente para buscar la mejor atención dentro del instituto en el cual se preste la atención médica. Muy bien, doctor. Esto creo que es importante que lo sepa la gente, porque muchas veces culpan al médico de que no hay una buena atención, no hay suficientes servicios, se tardan muy rápido. De este mismo tema surge la siguiente pregunta, que es algo muy común. Con relación a los estudios de laboratorio y gabinete, hay una queja popular, hay un clamor popular de que son muy lentos, de que acuden a consulta hoy y les dan la cita para estudios en 6 meses. Y yo es opinión mía, yo pienso que en 6 meses el paciente o ya se curó, con o sin tratamiento, o ya se complicó, o ya se murió. Usted como coordinador del IMSS, ¿qué tiene que opinar sobre este tema? Bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta, como les mencionaba, la cantidad de población que se atiende precisamente en esa zona o en esa unidad que está dando el servicio médico. A veces la población es bastante, y pues obviamente los estudios de laboratorio o de gabinete están muy diferidos precisamente por la cantidad de solicitudes permitidas en un día en el instituto. Regularmente en la unidad de medicina enfermera en la que yo estoy atendemos entre 400 a 450 muestras de laboratorio al día. Es decir, cada día se toman esa cantidad de estudios, y obviamente hay una separación de por lo menos esa cantidad de pacientes entre un día y otro. Si yo solicito un estudio hoy y lo pido tal vez de manera ordinaria, van a pasar por lo menos unos
1.200 o tal vez 1.500 personas más para que ese paciente pueda ser atendido. Y obviamente eso son por lo menos una semana o 2 o hasta 3 semanas de diferencia entre una solicitud y otra. Eso es cuando el paciente está tal vez para consideración del médico en una estabilidad que le permita llegar a esa fecha o en una disponibilidad que le permita llegar a esa fecha. Cuando son estudios de urgencia, que el paciente tiene ya complicaciones, normalmente se le da la orientación al personal que presta el servicio, ya sea el médico, la enfermera o algún otro, que ese paciente requiere una prioridad en la solicitud de los estudios y por lo tanto sí se pueden llegar a adelantar, pero obviamente el caso tiene que ser bien valorado, dependiendo de la gravedad de los síntomas que tenga el paciente o de la gravedad con la cual acuda precisamente a solicitar la atención. Si el estudio no se tiene o no se dispone de él y se requiere en el momento, también obviamente tenemos que valorarlo de manera adecuada y referirlo a la institución o al hospital donde se requiera o donde se tenga el estudio para que precisamente se pueda realizar en el menor tiempo posible. Lamentablemente a veces la sobrecarga de población nos impide precisamente llegar a esta situación porque no todas las zonas están cubiertas con estudios especializados o no tienen la disponibilidad para hacerlos lo más pronto posible por diferentes cuestiones de la misma institución, la falta de recursos o la falta a veces de personal para realizar los estudios, porque regularmente estos estudios tienen que ser interpretados por un médico especializado en esa área o por un personal especializado en esa área con el cual no se cuenta en ese momento y por lo tanto los estudios a veces sí están muy diferidos dependiendo del que se requiera para la atención del paciente. Muy bien, doctor, muchas gracias, eso nos aclara mucho el panorama. La última pregunta de la sesión de hoy quiero enfocársela a la última parte del acto médico, el seguimiento. Como ya se ha visto, muchas veces se diagnostica un paciente, ya sea que se envíe a un segundo nivel o se mantenga en la unidad de medicina familiar, dependiendo del padecimiento, gravedad y complicación que pueda tener. Lo ve el especialista de la materia que corresponda, cardiología, urología, neurología, etcétera, la que sea. Y después se lo reenvían al médico familiar. ¿Cómo se da el seguimiento? Porque hemos hablado de que muchos de los problemas de la atención, del acto médico se van a dar en el seguimiento, que es un seguimiento inadecuado o falta de atención como corresponda, o lo reenvía el médico especialista de segundo nivel a la unidad de medicina familiar y no lo vuelve a ver, cuando a veces necesitaría tal vez continuar con la atención de esa especialidad. No sé si nos puede usted apoyar con esto. Bueno, primero que nada tenemos que tomar en cuenta qué tipo de seguimiento se le va a dar al paciente dependiendo de las complicaciones que haya desarrollado de su enfermedad o de los recursos con los cuales se cuente precisamente dentro del instituto. Hay pacientes que llegan digamos, en un estado en el cual están estables, precisamente válgase la redundancia, en el cual no tienen ninguna complicación y por lo tanto la referencia a segundo nivel solamente es para una valoración de si existe alguna complicación que no haya sido detectada en primer nivel. Pueden ser pacientes que tal vez tengan algún daño a nivel de retina, por ejemplo una retinopatía diabética que sea un daño leve, un daño grado 1, algún paciente que requiere una valoración por cardiología porque se le encontró un soplo pero el soplo es funcional, o algún paciente que requiera tal vez una intervención quirúrgica de manera programada, que no está complicado y que no tiene ninguna situación de urgencia en ese momento, pero que sí requiere la intervención quirúrgica para evitar complicaciones posteriores. Regularmente esos pacientes no requieren un segundo o un tercer envío al nivel de especialidad y pueden continuar su atención en la unidad de medicina familiar que les corresponda. Si son pacientes complicados, que ya tienen alguna secuela o alguna complicación mayor de su enfermedad o su patología, obviamente su seguimiento se da más en segundo o hasta tercer nivel y posteriormente si se llegan a estabilizar o si hay alguna mejoría clínica, se vuelven a regresar a su unidad de medicina familiar. Este tipo de pacientes, por sus complicaciones, puede requerir de varios envíos o de varias revisiones por el médico especialista, dependiendo del tiempo en el cual se les soliciten. Puede ser en 6 meses, en 1 año, o dependiendo si la complicación o la secuela llega a avanzar o llega a aumentar el problema.
aunque lamentablemente no siempre se cuenta con el recurso de poder enviarlos al segundo o tercer nivel al tiempo exacto de su revisión. A veces nos piden que sea cada 6 meses y las citas están hasta dentro de 8 o 9 meses o hasta el año completo por la saturación de la misma agenda del especialista, o a veces hay un cambio del especialista a otro centro de trabajo, a otra unidad, por lo tanto el especialista ya no existe en esa zona y pues obviamente el paciente no es revisado en tiempo y forma como se había solicitado previamente, o luego el especialista no existe dentro de la zona de donde se encuentra el paciente o la persona que solicita el servicio y se requiere enviarlo a otro centro de atención, ya sea inclusive a otro estado o a otro municipio en el cual se encuentra el paciente, y esto retrasa también la revisión del paciente en el tiempo y forma que se había solicitado, y pues obviamente no se hace la revisión como se había solicitado previamente. Pero depende más que nada del tipo de paciente que tengamos y de las complicaciones que éste llegue a desarrollar. La revisión puede ser, digamos, seriada cada 6 meses o cada año, o puede ser de una sola vez, dependiendo del tipo de patología por el cual acude el paciente. Muy bien, doctor, eso sería todo de este segundo video. Espero nos siga acompañando y hablaremos en el siguiente sobre los aspectos jurídicos, ya que es el mayor interés de este canal. Muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Bueno amigos, esto ha sido todo de este segundo video. Como podrán ver, es un tema muy interesante. Hemos respondido varias dudas que nos pueden inquietar. Y aquí van a seguir apareciendo mis datos. Ya saben que lo que se les ofrezca estamos para servirles. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.